Bueno, en primer lugar, como de preguntas de calentamiento, como si podrías contarnos brevemente tu recorrido profesional hasta llegar a la psicología perinatal. Hasta llegar a la psicología perinatal. Bueno, pues yo empiezo trabajando en servicios sociales, en comunitaria, en atención a familias menores en riesgo, con madres. Estuve en un proyecto en Nazaret, en el barrio también. Y bueno, llego a la psicología perinatal como muchas de nosotras a partir de mi maternidad, mi primera hija. Entonces empiezo a entrar en la parte evidentemente experiencial y vivencial, ¿no? Con el embarazo, el parto y todo lo que viene después. Y empiezo a darle una vuelta un poco a esto a nivel más profesional, claro. Y eso estoy hablando de 2006, 2007, cuando yo empiezo a trabajar y a hacer cosas con madres en grupos y en individual. ¿Y qué pasa? Que la psicología perinatal parece como de muy poco alcance, pero en realidad tiene un amplio abanico de posibilidades, o sea que empiezan a venir casos muy distintos: reproducción asistida, mujeres que pierden a sus bebés durante algún momento de la gestación, que mueren en el útero o al nacer, bueno, un montón de problemáticas. Por ejemplo, ahora también tenemos a mujeres que vienen a pensarse si quieren ser madre o no quieren ser. O sea, que en realidad, a medida que avanza el tiempo, se amplía el abanico: posparto, trauma, violencia obstétrica, crianza, lactancia, un montón. Vale. Y hoy en día hago trabajo clínico y mucha docencia. Formo profesionales sanitarios, salud pública, hospitales, otras psicólogas, charlas con madres, y ahora mismo estoy en la Universidad de Valencia también. Sí, lo vimos en la web. Es verdad. Vale, muy bien. ¿Y cómo definirías el rol de la psicóloga perinatal en el sistema de salud? En el sistema de salud no existimos. Hay iniciativas privadas a nivel clínico, como la mía, y luego en el sistema de salud existen programas concretos que actúan sobre ámbitos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, en Alcoy tenéis un programa de atención comunitaria que es premio de buenas prácticas de UNICEF, del Ministerio, porque es totalmente innovador, que se hace de servicios sociales y al que tienen acceso todas las madres de la población, y se trabaja desde embarazo, apego, posparto, crianza, sexualidad. Es súper amplio. Y luego lo que tenéis son programas específicos en hospitales, que por ejemplo sobre duelo perinatal, un programa sobre duelo, prematuridad, un programa de apoyo a familias en prematuridad. Quiero decir que no hay una figura de psicóloga perinatal que esté atendiendo a la salud mental perinatal en el ámbito más amplio, sino que hay programas específicos sobre temas específicos. Y sobre todo es a nivel privado también, ¿no? O sea, público. Sí, a público eso, tenéis hospitales. Reproducción asistida hay bastante también, pero es mucho más privado, porque todavía la salud pública no acaba de... Yo creo que no acaba de entender la importancia, ¿no? Pero cada vez más, yo tengo que decir cada vez más. Pues muy bien. Como debe ser. Vale, ¿había demasiado? No, que va, está perfecto, sí, tranquila. Vale, en cuanto ya a la comprensión clínica de la depresión postparto, ¿qué factores suelen influir en la aparición de la depresión postparto? Que deben de ser bastantes, complejos. Sí. Bueno, como eso también vosotras vais a buscar y vais a encontrar ahí, yo os hablo un poco de cómo yo lo veo, ¿vale? Sí. Para que tengas como otra visión. En mi experiencia está muy relacionado evidentemente con haber tenido anteriormente algún tipo de patología relacionada con estado de ánimo, y es muy importante, por un lado, la atención obstétrica recibida, y por otro lado, el apoyo de la madre y de la diada mamá-bebé en el momento del posparto. Yo diría que es lo más que yo destacaría. A partir de ahí, pues bueno, ya encontraréis un montón de sintomatologías y factores de estos de libro, pero yo resumiría que yo creo que estos son los principales. Vale, genial. ¿Y cómo se diferencia de otros trastornos emocionales en esta etapa?
¿Cómo se diferencian? Es que es fácil diferenciar, quiero decir. Podemos confundir duelo y depresión, por ejemplo, ¿no? El duelo perinatal es la mujer se junta con un posparto y un proceso de duelo. Entonces hay veces cuesta diferenciar y de hecho muchas veces que se medica. Pero por ejemplo una depresión posparto, si bien la mamá puede tener como variaciones del estado de ánimo después del posparto, como pues llorar o estar con cierto desánimo, eso se prolonga mucho más en el tiempo. A veces también se ve afectado el vínculo con el bebé, no tiene nada que ver con un trastorno de ansiedad ni con un trastorno psicótico de disociación, de un brote. Quiero decir, bueno, yo creo que sí que se puede diferenciar. Sobre todo es importante para hacer los diagnósticos diferenciales tener en cuenta a profesionales especializados, porque si no ahí la cagamos hablando mal, porque sí que tenemos a mamás medicadas que simplemente están pasando un posparto y están con antidepresivos porque un médico de cabecera les ha parecido que llorar pues era una depresión, ¿no? Y a veces en un posparto pues bueno, las hormonas, la situación es un cambio sistémica, al final en tu vida, claro. Con ese lo que es el problema, también. que no lo vemos así como un cambio, pero sí que hay como un movimiento a nivel sistémico, familiar, en lo profundo hay muchos cambios también, ¿no? De autoconcepto, de cambio de vida, es muy transformadora la experiencia de la maternidad. ¿Qué señales suelen manifestar las mujeres que atraviesan la depresión postparto? Suelen venir con una sensación de no ser felices, aunque en teoría deberían serlo porque socialmente se supone que tienen que ser felices porque tienen a un bebé sano. Tienen mucho esa sensación de no disfrutar, muchas veces se ve alterado el vínculo con el bebé, con una cierta distancia, en lo afectivo o a veces directamente un rechazo también. Las parejas, familias no entienden, entonces se sienten muy solas, hay mucha sensación de soledad, de vulnerabilidad, de sensibilidad, y ahí ya entramos en dificultades con el sueño que también tienen que ver con el posparto, porque un bebé duerme distinto que un adulto, se despierta. Entonces ahí ya entramos como a mezclar con más cosas que tienen que ver con el posparto que complican mucho más la experiencia, claro. Vale. Y luego, ¿cómo tú abordas el acompañamiento psicológico en casos de depresión postparto y qué tipo de intervenciones consideras más efectivas? Pues la recomendación general que hacemos, yo tengo relación con otras psicólogas que trabajan en perinatal y que no tienen mi orientación psicológica, yo trabajo desde la Gestalt, pero todas coincidimos normalmente en recomendar a la mamá asistir a grupos de madres, sean talleres de lactancia, grupos de crianza. Los grupos funcionan muy bien en el posparto por el hecho de la experiencia compartida, por el hecho de sentirse entendidas por las demás, ¿no? Yo lo recomiendo siempre, haya o no depresión posparto, pero bueno, aquí es fundamental la red porque hay mucha soledad y ahí suelen encontrar, ¿no? Un poco ese sostén, esa comprensión. Otra recomendación básica siempre es salir, que les dé el sol, que caminen, ¿vale? Endorfinas, todo lo que tiene que ver con el movimiento, porque si no se quedan en casa normalmente, todo el día y muchas veces solas con el bebé. Entonces salir a la calle, caminar, que les pegue el sol, todo eso va a facilitar mucho, además a nivel, ya sabemos, neuropsicológico, eso lo tenemos ya muy claro. Y recomendamos mucho todo lo que tiene que ver con aumentar vínculo con el bebé, porteo, colecho, masaje infantil, todo este tipo de prácticas de la crianza que sean de mucho contacto, de mucho apego, de mucha piel con piel todo el tiempo, todo esto es muy recomendable. Muy interesante. Sí. A ver, por ejemplo, el colecho, si están medicadas o hay no es recomendable, pero si no hay una medicación, no hay obesidad, no hay algo así, la Sociedad Española de Pediatría lo tiene totalmente aceptado y dormir con el bebé es lo que un poco predice la naturaleza con la teta y con todo. Sí.
¿Y qué papel también juega el entorno, la pareja, la familia en el proceso? Mucho, mucho, mucho. Tenemos que criar en tribu y eso está en peligro de extinción. Tenemos parejas corresponsables, parejas que no lo son, familias que hacen buen sostén, familias ausentes porque a veces tenemos gente que trabaja en lugares que no son su casa, su comunidad, su pueblo, entonces están como más aisladas. Hay que buscar red siempre, familiar, social, y si no tenemos la suerte de tener a la familia cerca, tener hermanas, tener primas, tener amigas que están pasando simultáneamente por el mismo momento. Si no tenemos esa suerte, lo creamos, se puede construir a partir de los talleres también de crianza y de lactancia. Y luego las parejas evidentemente hacen un papel fundamental, ayudando o al revés, pero bueno, en lo ideal y lo constructivo, una pareja que hace equipo, pues ahí tenemos un buen sostén para la mamá y para el bebé, por extensión. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a la atención psicológica? Para acceder a la atención psicológica, bueno, yo trabajo desde la privada y es algo que no me gusta en realidad, porque creo que esto debería estar al acceso de todo el mundo. Público. Y también hay una ventaja con esto, y es que las personas que vienen porque quieren. En lo público a veces eso dificulta un poco que los procesos sean efectivos. Yo creo que los desafíos son, por una parte, dejar de patologizar la maternidad, los procesos sexuales, los procesos reproductivos, todo lo que tiene que ver con embarazarse, con parir, con amamantar. Eso está muy patologizado cada vez más en la atención pública y en la experiencia de las mujeres, cada vez más, y eso es un problema. Otro desafío yo creo que es quitar el tabú de la salud mental, que siempre está ahí. Me parece que tienes que estar muy mal de la cabeza para venir a la psicóloga. Y yo diría un poco esos. Vale. ¿Y has notado estigmas o mitos que dificultan el reconocimiento de la depresión postparto? Sí, claro, porque hay mucho juicio a las madres todo el tiempo, a las mujeres en general y a las madres en particular. Un juicio que tiene que ver con que tienen que estar felices por tener un bebé, porque tienen que estar bien para cuidarlo, porque al final siempre está la culpa ahí desde fuera. Si te quedas en casa a cuidar porque te quedas a cuidar, si te vas a trabajar porque dejas al bebé, si no sé qué, todo eso está ahí siempre. Vale. Bueno, ¿qué barreras institucionales o sociales afectan al trabajo perinatal? Más o menos, ya lo has dicho, ¿no? Sí, yo creo que sí. No estamos reconocidas dentro del sistema, entonces ya trabajas desde lo privado. Vale. Y luego ya como reflexión, ¿qué aprendizajes te ha dejado el trabajo con mujeres en esta etapa? O sea, el trabajar con mujeres que están pasando por una depresión postparto. ¿Hay algo? ¿Ahora qué digo nuevo? Dímelo otra vez. ¿Qué aprendizajes te ha dejado el trabajo con mujeres en esta etapa? Bueno, está un poco más formulada la pregunta, ¿no? Bueno, a mí me ha dejado, yo te diría, no solo desde el trabajo profesional, sino también desde mi experiencia personal como madre, la necesidad de que el feminismo abrace también la maternidad y la incluya dentro de la lucha feminista y de las posibilidades, ¿no? ¿Y cómo cuidas tu propio bienestar emocional como psicóloga perinatal? Pues hay que hacer mucho trabajo personal, chicas, todo el tiempo. Y en general en las profesiones de cuidado, y eso os incluye a vosotras también. Sí. Porque ayudar a las personas que sufren, al final requiere una gestión personal del sufrimiento también, de estar tan cerca de las personas que lo pasan mal. Entonces, mucho trabajo personal, mucho equipo, pues tener compañeras con quien intercambiar, ¿no? Yo hago también grupos de supervisión con otras psicólogas y son muy enriquecedores porque al final estás, ¿no? De alguna forma también intercambiando experiencias y miradas, ¿no?
Entonces yo diría un poco esos dos. Y aprender a desconectar. Sí. Sí, importante. Importantísimo, no llevarse nada a casa. ¿Hay alguna experiencia que te haya marcado especialmente en tu práctica? Mi maternidad. Las dos, cada una diferente, pero sí. Vale. ¿Y qué cambios crees que deberían implementarse en el sistema de salud para mejorar el abordaje de la salud mental perinatal? Incluirla directamente, además yo creo que en servicios más integrales, ¿no? Porque estos programas puntuales funcionan muy bien, no digo que no, pero al final se quedan fuera y siempre hay vacíos en los que se quedan fuera y se cuelan muchas mujeres sin ningún tipo de atención. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de apoyo al duelo, se reconoce mucho a las mujeres que pierden a sus bebés, sobre todo al final del embarazo, pero ahí las interrupciones, por ejemplo, no entran en la atención, una interrupción de embarazo, que a veces sucede porque el bebé tiene algún tipo de enfermedad incompatible con la vida, otras veces por otras causas, ¿no? Pero por ejemplo, ahí se cuelan muchas mujeres que dejan de tener atención. Es un ejemplo entre muchos. Entonces yo creo que requiere de sistemas más integrales de salud mental perinatal, no tanto temas concretos. ¿Qué rol podrían jugar las trabajadoras sociales en el acompañamiento interdisciplinario? Pues un montón de rol, porque además yo creo que a nivel, tanto en el trabajo que decís en comunitaria como en sanidad, ahí hace falta entender esta fase también y atenderla desde lugares muy distintos, ya no solo en informar a las madres, sino también en el sostén y la comprensión de que es un momento vulnerable y complejo. Vale. ¿Y qué mensaje te gustaría transmitir a futuras profesionales que quieran especializarse en este campo? Que adelante, que hacen falta. Además de todos los perfiles, no solo psicólogas. Pues nada, ¿algo más quieres añadir? ¿Ya está? Sí, ya está. No, completa. Pues no.